conocer y en todo idioma hablar. Y en 1000 palabras lograré mi alabanza expresar. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gloria a nuestro Dios. Frente a su trono cantaré con coro angelical, 1000 veces y más fuerte aún su nombre alabaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben a será estando frente a ti y la hermosura contemplar de quien murió por mí. Ahora nos vamos a unir todos en una sola voz a cantarle a nuestro Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Muy buenos días y dando gracias a Dios por este momento para enviar a ustedes con gozo y alegría la bendición que viene de Dios. Estamos saludando a los hermanos en Cartago, hermanos allá en Buenos Aires de Punta Arenas y también hermanos de Río Claro. Dios les bendiga. Y qué dicha que podemos irnos uniendo alrededor de la palabra, básicamente, y de una manera especial, para que la palabra de Dios sea la que alimente nuestras vidas y alimente nuestro pensamiento. Estamos entendiendo muy bien que el sufrimiento sigue pendiente, sigue moviéndose, y las naciones continúan bajo el azote de la pandemia. No se ha acabado la pandemia. La que tenemos en este momento, así, a nivel de enfermedad, sigue latente. Como pueblo de Dios, entonces, mantenemos unida esa fuerza de fe, bajo un clamor de misericordia delante de Dios. Tenga el Señor misericordia en medio de los tiempos. Nosotros seguimos afirmando, damos gracias por la vida. Los comentarios siguen siendo de cuidado y debemos de mantenernos alerta y seguir el instructivo que se nos da según el Ministerio de Salud, y nos unimos a ese proceso de protocolos, dando también, ¿por qué no decirlo?, gracias por el proceso de la vacunación que ya está en nuestro país moviéndose, de manera que nuestra oración sigue latente unos por otros. No cesemos de orar los unos por los otros. Doy gracias a Dios. Y ustedes también, yo sé que lo hacen. Gratitud delante de Dios. Cuando sabemos que hay mujeres, hombres, yo diría así, para la gloria de Dios, poderosos en la oración. Y qué bueno es cuando eso se mueve en la vida de nuestras iglesias locales, en medio de nuestros hogares, poderosos, poderosas en la oración, para interceder y para afirmar y ver las verdades. Clama a mí, amén, y yo te responderé. Eso es lo que la palabra declara. Y así que la iglesia mueve de manera poderosa todo el quehacer pastoral y el quehacer de los laicos en favor de esa dinámica de la intercesión. Vienen tiempos difíciles en el campo de la economía. No ha acabado. Continúa. Ahora vienen las escuelas en nuestro territorio. Y otra vez hay gastos. ¿Por qué no movernos entonces a esa dinámica de la oración? Reconociendo la grandeza del amor de Dios. Una oración donde nosotros entramos para hablar del perdón que hemos recibido. Gracias, Padre, porque no merecíamos el perdón de nuestros pecados, pero en tu gran amor nos has entregado perdón. Y hemos sido lavados en la sangre
del Cordero de Dios. Padre, gracias por el privilegio de la vida que está en nosotros y por la bendición de vida y de vida eterna que tenemos en Jesucristo tu Hijo. Vida eterna en Cristo Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Amén. Gracias, Padre, porque nosotros podemos unirnos aquí para ver esa preciosa revelación de la palabra tuya que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por la Biblia. Le damos gracias a Dios por su palabra revelada. ¿Me están siguiendo en la oración? Orar por las bendiciones que hemos recibido. Gracias por la familia. Amén. Gracias, Dios, por la familia. Por mis hijos, por mis nietos, nietas, etcétera. Gracias, Dios. Bendice la familia. Gracias, Dios, por la iglesia. La iglesia que es de Cristo, no es mía ni es suya, es de Cristo. Nosotros somos parte de ese gran pueblo de Dios. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Sigue bendiciéndonos. Tu iglesia, usa tu pueblo, un pueblo santo, llamado para servir y llamado para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre mío, os será dado. Si hay fidelidad, oremos. Si hay fidelidad, oremos. Y Él hará. Nos acercamos de cierta manera y muy rápidamente a la conmemoración de la Santa Cena. De la Semana Santa. Y hay entonces procesos interesantes que se mueven en el pueblo cristiano para recordar lo que es la pasión, la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo. Y preparémonos. Pero hay algo interesante. Caminemos en obediencia. Estoy hablándole a la iglesia. Obediencia. Dios ha hecho ya maravillas. Hay eventos que ya están sucediendo y hay otros que ya se han dado. Esto tiene que ver mucho, en algún momento lo vamos a tratar con lo que es la profecía. Y damos gracias a Dios porque podemos una vez más afirmar verdaderamente Cristo se entregó y Cristo resucitó. Hoy vamos a estar, como dijimos anteriormente la semana pasada, queremos meternos para compartir verdades doctrinarias muy importantes y fundamentales dentro de lo que es la fe cristiana. Y me estoy refiriendo concretamente a la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Casi no hablamos así. El Espíritu Santo está en el mundo. El Espíritu Santo está en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo está en la iglesia. Y qué bien cuando empezamos a poner esa dinámica bíblica al frente. El Espíritu de Dios se mueve porque está en mí. Y usted lo puede decir de esa manera. El Espíritu Santo está porque se mueve en mí. Lo puedo sentir, lo puedo palpar en mi propio ser de una manera directa. Damos gracias a Dios por esa verdad bíblica. Jesús, antes de partir, él decía: ustedes no quedan solos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Entienden ahora el diseño? No se lo inventó la iglesia. Viene directamente de Cristo. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y gracias, porque cuando nosotros confesamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas,
el Espíritu de Dios está ahí. Y el Espíritu de Dios hay que meterse, yo entiendo muy bien, pero es quien va a producir el gozo, la alegría, el regocijo. No importa en la situación que pudiésemos estar, hay gozo, hay alegría, porque la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros. Habrá crecimiento espiritual con profundidad en nuestras vidas. La fe nuestra va a crecer, tu fe va a crecer. Si hay disponibilidad, el Espíritu hará maravillas en tu vida y en la vida de la iglesia. Veremos resultados grandes bajo la firmeza de que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Es el testimonio del Espíritu Santo que viene a dar testimonio a nuestro espíritu para decirnos verdaderamente ustedes son hijos de Dios. Romanos 16. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Este es el pueblo amado de Dios, donde se place la presencia del Espíritu Santo. El cristianismo, al confesar su identidad de fe, levanta la voz y afirma: creemos, póngalo ahora en singular, creo en el Espíritu Santo, y coloca a la Trinidad. Tengo aquí una pequeña pausa para pensar. Nosotros los evangélicos creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es interesante, ¿no? Creemos. De repente no lo ponemos donde debe estar. Toda esa dinámica de doctrina en el corazón, en la proclamación. El credo apostólico y otros credos que se organizaron allá en los primeros siglos enfatizan: creo en Dios Todopoderoso, y luego afirma: y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Esa afirmación, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Es la coronación de esa gloriosa afirmación cristiana. Creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se mueve en la vida del creyente, tiene que moverse, es parte de nuestra fe. Y aquí se abren en orden las puertas también para decir: Dios busca adoradores. Hoy quiero decirles, la adoración genuina en la vida del creyente va a ser impulsada radicalmente por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad en la vida nuestra. Las doctrinas cristianas se amarran a partir de esa verdad trinitaria revelada de Dios hacia nosotros. Qué importante unir el pensamiento y estudiar y escudriñar de acuerdo a las Sagradas Escrituras y entender cuál es la dinámica, el rol, el papel del Padre. Y ahí lo vamos a ver. Dios Padre Creador. Él es el que ha creado el rol de Jesucristo como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador de toda la humanidad. Ahora hay que responder a esa verdad de revelación. De tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Dios ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo venga a la salvación. Equivale a decir, a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros estamos convencidos de esa gran verdad. Es Jesús, antes de ir a la cruz,
del Calvario, quien compartía con sus discípulos y les anunciaba: ustedes no quedan solos, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Yo voy al Padre y yo les enviaré. Es una profecía, hay que decir, y esa profecía ya se cumplió. Cuando en el evento del Pentecostés el Espíritu Santo se hizo presente. Y qué bueno es poder decir: gracias, Jesús. Qué bueno pensar así, porque has enviado el Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque el Espíritu tuyo mora en mí, está en nosotros. Y entonces el creyente confiesa a Cristo como su Señor y se alegra continuamente de la presencia del Espíritu Santo. Hace poco una persona me comentaba lo siguiente: yo no sabía, escuchen esto, que yo podía hablar con el Espíritu Santo. No me lo han enseñado. Yo puedo oírlo, amén. El Espíritu Santo como persona habla y usted puede oírle y usted puede hablar con él. Otra hermana me dijo: estoy despertando. Me pareció interesante. A eso que es fantástico para mí, entender el ministerio del Espíritu Santo. No sé cómo la iglesia de repente lo hace a un lado, no me explico, pero yo estoy descubriendo cosas poderosas para mi vida. Y agregó: y me siento muy feliz. Conocer, escudriñar acerca de toda la obra del Espíritu Santo es un reto, es un desafío. Y está en la palabra. Ahí la Biblia contiene todo el quehacer de la obra del Espíritu de Dios que ha venido y que está presente. Y uno puede ir desarrollando una serie de eventos que están aquí codificados en la palabra del Señor, en cuanto a que la iglesia, por ejemplo, tiene autoridad directa de Dios para hacer el ministerio, desarrollar la obra, porque el Espíritu Santo está en ella. Me gusta, hablando así pienso, con el señor Timothy Tenney, y él decía, escribe y dice: no se quedó el evangelio en la cruz, no se quedó en resurrección, no se quedó el evangelio en la ascensión, no. La iglesia, amén, sigue adelante bajo el gozo de la convicción de la venida del Espíritu Santo. El evento del Pentecostés se cumplió. Ahí cuando uno va al libro de los Hechos, el capítulo 1 y el capítulo 2, por supuesto, pero unas pequeñas palabras aquí de la misma Biblia. Y decía Juan el Bautista, por eso es que hay que estudiarlo. Juan el Bautista dijo: yo les bautizo a ustedes con agua. Imagínense. Mas vosotros seréis que bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista lo predicó, lo profetizó. Y Jesús, antes de ascender, decía a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos embajadores de Cristo. Si estuviéramos en un estadio diríamos: ¿quiénes levantan la mano para afirmar: somos embajadores de Cristo? Aleluya. Y luego vino el momento del Pentecostés en el capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés,
estaban todos unánimes, juntos. Y de repente el viento recio, ahora que está de vendaval aquí, corrió y sopló y llenó la casa donde estaban. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, amén, todos, amén, todos, hombres, mujeres, todos los que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a alabar a Dios en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos, estos que están hablando? ¿Cómo pues les estamos escuchando en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Tremendo. Profecía cumplida en el evento del Pentecostés. El Espíritu Santo ha descendido y está presente, como dije anteriormente, en el mundo. ¿Quién convencerá al hombre de su pecado? No nosotros, los predicadores, los maestros, los profesores, maestras. No, el Espíritu de Dios. Nosotros simplemente somos canales para transmitir la verdad bíblica, teológica, doctrinaria que está allí revelada. El que convence de pecado, que lo lleva a uno al punto de decir: verdaderamente necesito arrepentirme, es el Espíritu de Dios. Nosotros, para entender un poquito, decimos: esa es la gracia preventiva de Dios a favor del ser humano, para convencerle de que necesita arrepentirse de su pecado, y que cuando se arrepiente recibe perdón en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pedro, después del Pentecostés, cuando se levanta para predicar y hablar de los acontecimientos. Él lo dijo cuando le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos frente a Cristo? A este Cristo que crucificamos, pero que estamos entendiendo que ha resucitado. Pedro les dice: arrepentíos para perdón de vuestros pecados y recibiréis, amén, el don del Espíritu Santo. Algunos a veces quieren hacer tan difícil el ministerio de la iglesia que simplemente confunden el orden. Está establecido: arrepentimiento, perdón y presencia viva de Dios, obediencia y entrega, y Dios va a continuar guiando nuestras vidas. Cuando Cristo exclamó: toda posibilidad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ya había resucitado, y antes de ascender él decía: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora el Espíritu que ya está entre nosotros certifica esa verdad y glorifica al Hijo. Es interesante. El Espíritu Santo no es el Señor. El Señor es Cristo, pero el Espíritu de Dios glorificará al Hijo y dará a conocer la salvación que Cristo ha traído a este mundo. El Espíritu Santo va a ejercer esa luz continua de la autoridad de Dios y el señorío de Cristo. Hoy, ahora, aunque el ser humano siga buscando coronas y reconocimientos, están en el Dios Todopoderoso. Y esa autoridad está sobre el mundo. Y esa autoridad está, luego dijo, o el otro dijo,
o el pastor dijo, o la estación tal dijo, o el imperio tal está diciendo tal cosa, o el otro imperio, porque hay muchos imperios, ¿no? Y que se mueven, pero Jesús es el Señor de la vida, de la historia en el mundo. Y entonces vendrá el fin. Qué bueno es que la iglesia pueda, con gozo, con